ingleses que son muy buenos para narrar y contar. De hecho, probablemente son los inventores del cuento en el formato actual, el cuento como una producción literaria. Narrativa de enseñanza, miren los nombres griegos. Se ve que en Grecia, por la idea de los paramitos, es un tipo de cuento infantil, han estudiado mucho el tema. También porque estudian mucho de enseñanza de ciencias a nivel primario. Historias de las ciencias más tradicionales, el grupo de Canadá, el grupo de Estados Unidos, que han producido decenas de historias de ciencia de buena calidad, después les voy a contar alguna. La gente de pensamiento narrativo, los trabajos iniciáticos de Brunner desde la década del 60, 3 décadas de producción de muy buena calidad sobre este tema, y Mercedes Izquierdo Emerick retomando esto para el campo de la didáctica. Y por último, me interesa acá algo que parece un poco foráneo a esto, un poco distinto, trabajos de explicación o argumentación basada en modelos, porque lo que voy a tratar de mostrar es la incorporación de pensamiento narrativo en textos no narrativos, textos más clásicos de las ciencias naturales que son explicativo-argumentativos. Bueno, Brunner dice, esto sería como un resumen de lo que se sabe de narrativas: es probablemente el caso que la manera más natural y más antigua en la que organizamos nuestra experiencia es en términos de la forma narrativa. Acá hay discusión sobre natura nurtura, ¿no? Cuánto es de nacimiento y cuánto es cultural. Los que apoyan una mirada más biologicista dicen que esto viene de fábrica, que es nuestro cableado natural, que es la forma en que un cerebro bastante finito puede almacenar infinita información, digamos, con alta recuperabilidad y alta fidelidad. Entonces, en la larga historia ágrafa de la humanidad, donde no había medios de soporte que duraran en el tiempo, la escritura es muy antigua, pero recuerden que estaba reservada a una minoría muy minoritaria, ¿no? Así que no cuentan esos 4.000 años de escritura que nadie sabía leer. Estamos hablando de miles y miles de años de gente que solo podía narrar y que eso se lo llevaba el viento, porque eran palabras en el aire. Entonces se encontró que transmitir conocimiento, valores, destrezas, habilidades, competencias, forma de ser, posiciones en el mundo, cosmovisiones, bla, 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 era más fácil en el formato narrativo. Y de ahí aparecen los mitos y leyendas, los cuentos infantiles, las sagas, los poemas épicos y tantas otras formas de narrar. Entonces, para algunos es un logro cultural, para otros es un hecho biológico, darwinianamente seleccionado, para otros es una combinación macabra entre ambas, pero en todo caso se reconoce que es la mejor forma que tenemos los humanos de almacenar información y que no se teléfono descompuestice, digamos, que no se degrade mucho en el tiempo, que no entre demasiado ruido de fondo. Entonces, esta literatura, muy abundante por cierto, mira el valor de estas narrativas, ¿no? El éxito de las narrativas, en lo que se refiere a comprensión y recuerdo, las transforma en el vehículo privilegiado para transmisión de ideas, prácticas y valores. Eso es lo que un autor inglés, Jackson, llama dimensión epistemológica y moral de la narrativa. La epistemológica, transmisión de conocimiento sobre el mundo; la moral, transmisión de valores y formas de actuar en el mundo. Como no quiero alargarme, no cuento, pero acá entraría Caperucita Roja, ¿no? Como un paradigma de cuento infantil en el que se pretende el cuidado de uno mismo. Ese es el valor que está debajo del cuento. Entonces todo es metafórico, obviamente el bosque es metafórico, el lobo es metafórico, la abuela es metafórica. Tiene que ver con que los niños y niñas aprendan desde temprano a cuidarse de su propio cuerpo y de sí mismos. En nuestra historia como humanos, información vital que adquirimos la relatamos a las jóvenes generaciones para que fuera atesorada y vuelta a narrar. Fíjense que nuestra cultura, mayormente hispano-italiana y con algo de judío y de otros lares, la figura narradora de la casa es usualmente la abuela, ¿sí? La viejita que sabe todo y con el dedito dice: vos recordá lo que te digo, hija mía, ¿sí? Cuando seas grande, hay que llevar la bombacha limpia porque te pisa un camión y viene la ambulancia, te van a ver la bombacha, mi hija. Todas esas enseñanzas transmitidas oralmente quedan en familia y van siguiendo. De hecho, ahora está muy de moda, en tiempos de internet, recuperar las recetas de la abuela, ¿no? Que no estaban escritas. Entonces recordar cómo hacían los antepasados de la casa ciertas comidas y tratar de recuperar ese acervo, que era oral y era lábil y se iba rápidamente en el tiempo. Entonces este rasgo de narrar sería constitutivo del Homo sapiens, y de hecho algunos llevan a la categoría de Homo narrans, ¿no? Que somos seres narrófilos, una versión Luis Landricinesca de Homo Landricinans sería. Bueno, esta misma gente dice: el valor de la narrativa hace que sea más fácil de comprender y recordar y recuperar que los textos epitómicos o paradigmáticos de la ciencia, que son explicativos argumentativos, son de la racionalidad dura, lógico-lingüística, la racionalidad sintagmática de Brunner. Facilidad para comprender estos relatos tiene que ver con el encadenamiento semántico o episódico de los hechos, vividos en lugares y tiempos, o sea, contextuales.
Las narrativas relatan algo que sucede y sus otros eventos concatenados con esta idea de sucesión y de juntura, ¿sí? Y por tanto, la didáctica concluye, debemos usar narrativas. Acá no podría decir debemos incorporar la narrativa en Ciencias de las Ciencias porque eso ya está hecho. Los profesores y profesoras narramos desde siempre y es un clásico absoluto. Más bien la idea es tener más cuidado con qué narrativas elegimos, cómo las seleccionamos, qué filtros de calidad ponemos, en qué momento las contamos, cómo las usamos, cómo las llevamos hasta el final dentro de una unidad didáctica. Entonces, ahora un ejemplo de física pura y dura. Vamos a hablar un texto de física que sería este, que no tiene nada de texto en lenguaje natural, está solamente hecho con ideogramas, algunos de sentido común, como el agua y el muñequito, y otros de la propia física pura y dura, que son los vectores y los ángulos. Lo que se muestra acá se llama principio de composición en la física, dentro del marco de la relatividad galileana, ¿sí? Cómo se suman las velocidades, que son independientes entre sí, entre los ejes, y la velocidad total es la resultante, compuesta vectorialmente de las distintas velocidades de los distintos ejes cartesianos. Bueno, esto para un no iniciado es ilegible. Para los que tuvimos una o más veces mecánica 1, la mayor parte de los humanos lo tuvimos 3 veces en la vida, porque reaparece cíclicamente, esto representa la forma de nadar para alcanzar un punto opuesto a la orilla, o más bien la deriva del río que nos lleva a un punto indeseado de la orilla cuando uno no es pillo y no nada en diagonal. Supongamos que tratamos de ayudar un poco a los chicos y chicas a la comprensión de este texto, presentamos este otro. El nadador quiere alcanzar un punto de la orilla enfrentado, bla, 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 debe nadar oblicuamente, ¿sí? Dice acá, el punto de la orilla opuesta enfrentado de partida es inaccesible si la velocidad de la corriente es igual o mayor al nadador. Está hablando de condiciones de composición vectorial, que hay un límite para la composición vectorial y que no se puede alcanzar el punto opuesto si la velocidad de deriva del río es demasiado grande, ¿sí? Matemática pura y dura en lenguaje natural. Un texto un poquito más amigable ahora es en la vida práctica, en la vida real, es el movimiento de un nadador que atraviesa un río de corriente suave. La intención del tipo es llegar a la otra orilla, nada oblicuamente, si no terminaría río abajo, más o menos en función de velocidad, la resultante de la propia velocidad de la corriente, ¿sí? Ahora está más amigable todavía. Si llevo un poquito más allá lo de narración y uso una narración pura y dura, realmente una narración, tengo un cuento zen que aparece mucho en la web, lo citan Coelho, Benedetti y todos los fantasmones de autoayuda. Es sobre una joven y bella señorita, que encuentra a 2 monjes zen y les avisa que su mamá está muy enferma, les pide ayuda, pero los monjes zen no pueden tocar a una joven soltera, entonces todo un dilema sobre quién la va a llevar y cómo la va a llevar, y se desenlace como moraleja usual en Coelho y en Benedetti. ¿Sí? Bueno, este texto es auténticamente narrativo, pero sin embargo acá se perdió la física en el camino, es muy difícil recuperar la física. Fíjense que la física intenta estar, dice yo no puedo cruzar, la corriente me arrastra y nunca llego al otro lado. Ella dice las condiciones de contorno de este problema, pero las dice de una forma tan narrativa que son difíciles de recuperar. Difícil recuperar el diagrama vectorial a partir de la narrativa de la joven, ¿sí? Entonces, acá estamos encallados después de 15 años de investigación. Las narrativas son valiosas, las hemos explorado, todos las contamos, son muy potentes, pero desdibujan la parte dura, que era lo que la profesora esta brasileña decía, difícil de juntar historia con teoría, ¿no? Entonces, tenemos que las narrativas sirven para un montón de cosas distintas, pero que las dos que deberían conservarse en el aula de ciencias, que son transmitir contenido puro y duro de la ciencia escolar y auxiliar la comprensión de nociones abstractas, internacionales y contextualizadas, son las menos servidas, las menos satisfechas, las menos alcanzadas en la narrativa tradicional. Entonces, la propuesta de pensamiento narrativo es para crear textos que no sean narrativos, sean más bien explicativos, argumentativos, con elementos narrativos, con la potencia narrativa de recuperabilidad, la memorabilidad, la falta de distorsión, etcétera, etcétera. Entonces, pensamiento narrativo, ¿qué sería? Incorporar elementos del triunvirato narrativo de Labov y Valetsky a textos no narrativos, textos argumentativos explicativos. ¿Qué elementos quiero incorporar? La secuencialidad, o sea, las junturas, esta idea que las ideas están bien encadenadas entre sí, no necesariamente de forma temporal. La intencionalidad o agencia, que alguien hace algo o algo hace algo para precipitar la acción. Hay functores que avanzan la acción. Y la variedad de modos de causalidad, que no solo la causalidad es lineal y causal mecanística tradicional, sino que hay causalidades más abiertas,
Hay explicaciones genéticas, teleológicas, funcionales, empáticas, y otros modos más abiertos de causación o de empuje de la acción. Entonces, entendemos en este contexto la narración como un modo cognitivo, así lo llama Brunner, que lo llama el modo sintagmático, que convence por su verosimilitud, porque es razonable. Mercedes dice racional y razonable, usando epistemología de la nueva filosofía de la ciencia, ¿sí? Es un modo que convence porque las cosas están bien hiladas entre sí y empujan la acción. Esta idea italiana de se non è vero, event trovato, ¿sí? Si no es verdadero, está bien armado, bien concoctado. Siempre acá pongo un ejemplo clásico. En los cuentos infantiles pasan cosas que son antiempíricas, contrafácticas. Por ejemplo, Cenicienta es la única joven de todo el reino a la cual le cabe el zapatito. Eso es imposible, ¿sí? Que haya un 35 único en todo el reino y todas las demás calcen 40. Sin embargo, lo que se supone que está mostrando ahí es que el ideal de belleza, de modosidad, bla bla bla, se encuentra en esos pies y esas manos delicadas. Que ella, que es una sirvienta arrastrada en el polvo y juntando las lentejas, es en realidad una princesa disfrazada. Y que las princesas que se precian, decía la abuela, tienen el pie chiquito y la mano chiquita, ¿sí? Todo un horror sexista y anticuado, pero eso es lo que está debajo. Por tanto, para los chicos no es inverosímil que el zapato le entre una sola. Y no es inverosímil que las hermanastras malvadas, Anastasia y Drisela, se corten los talones para ponerse el zapato. Sí les es inverosímil si uno introduce otros ruidos en el cuento que no hacen en la trama. Esa noción de verosimilitud, ¿sí? Entonces, este pensamiento narrativo para mí, creo yo, nos permite construir explicaciones particulares, más desplegadas, mostrando todos los hilos y muy sensibles al contexto. Y probablemente da un lugar a los modelos teóricos para ser usados. Miren esta narrativa de la tesis doctoral de Andrea Reversión, que va a estar por aquí en estos días compartiendo con ustedes. Es sobre los vampiros, otro estreno mundial, sí. Mi cuento de vampiros del ministerio, que no es mío en realidad, muchos otros autores antes lo usaron. Una propuesta de un bioquímico inglés residente en Canadá que se llama Dolphin, que en los años 80 dice que los vampiros sí existieron, pero que no eran seres sobrenaturales diabólicos chupasangre, sino enfermos de porfiria eritropoyética congénita aguda de Günther, ¿sí? Entonces, acá Andrea pide un texto a sus estudiantes de secundaria superior, tercer año de secundaria superior, en el que estos chicos y chicas expliquen a una señora de los Cárpatos, una anciana de los Cárpatos, sin instrucción primaria, de condición humilde, esto de que los vampiros no son vampiros, que no les tenga miedo, más bien les tenga lástima porque son enfermos, ¿sí? Bueno, y un largo texto, bla bla bla. Dolphin dijo que no eran seres tenebrosos, sino personas reales con una enfermedad, ¿sí? Los síntomas de la porfiria son como los vampiros míticos, ¿sí? Tal como usted nombra a estos vampiros, no les tenga miedo, tienen pánico a la luz solar, no pueden tomar sol, bla bla bla, ¿sí? Por eso es que sus vecinos vampiros se visten con ropas largas y oscuras, ¿sí? Con esto quiere decir, la delgadez y palidez, el pánico a la luz solar, las complicaciones de la lente son síntomas de una enfermedad, no signos de una vampirez o de una siniestrositud iniciática. Entonces, acá hay algo que ya no es narrativo del todo, es un texto más bien explicativo y convencedor, ¿sí? Pretende persuadir o convencer a la señora de que los vampiros no les tengan tanto miedo, son pacientes de porfiria y lamentablemente sus síntomas dan vampirez, pero no hay que discriminarlos. Entonces, tengo en el pensamiento narrativo estos valores de la racionalidad narrativa, del modo cognitivo narrativo que quiero infundir en mis textos, que se sitúan más en el contexto de descubrimiento, fabricación, producción de las ideas y no en el contexto final, de forma final de justificación sintáctica, epistemológica de las ideas, que descorren el velo del devenir histórico, de la construcción trabajosa de las ideas, colectiva, contextualizada y a lo largo del tiempo, más que la estructura sintáctica final de una red conceptual o un mapa conceptual, que pone mucho énfasis a aspectos argumentativos, de despliegue del conocimiento, de convencimiento y persuasión, de justificación bien tramada, de aportación de ideas o evidencias, en contra de la mirada más lógico-lingüística de forma final, que pone acento en las subestructuras más inductivas, más paso a paso, más de búsqueda de generalidades, de patrones y recurrencias, que en lo deductivo puro, donde las leyes cubren y funciona, y que abre la puerta a un montón más de explicaciones, entre ellas las genéticas o estilológicas, y no las nomotéticas que quiere alguna parte mínima de la física que se cree la última Coca-Cola del desierto y le demanda a todas las demás disciplinas que funcionen así. Entonces, estoy pensando por tanto en un texto
que es fundamentalmente explicativo, ¿sí? Como las ciencias nos reclaman, en la ciencia escolar.